Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera clase con la profesora Catalina Vargas, la profesora de matemáticas. Entonces, esperemos que esta noche sea de mucho provecho. Por favor, pregunten todas las dudas que tienen, participen, ¿sí? La idea de estas clases es tener una interacción con la profesora y lograr aclarar todas esas dudas que tienen. Entonces, buenas noches, profesora, bienvenida. Estamos atentos. Hola, buenas noches chicos, espero que estén muy bien, que ya hayan podido llegar pues bien a sus casas, a sus hogares, aquellos que trabajan, que nos podamos disponer para empezar a trabajar hoy. Bueno, en vista de la solicitud que se hizo la última vez que nos encontramos, pues yo tomé la decisión de resolver algunos ejercicios, no los pude hacer todos porque pues realmente me es un poco complicado. Porque pues también trabajo aparte, entonces es un poco difícil, pero sin embargo sí saqué el tiempo para resolver hasta el 15, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, yo les voy a proyectar a ustedes mi pantalla de la solución de los ejercicios que yo realicé y ustedes me van contando, chicos, de pronto si tuvieron alguna dificultad o bueno, en fin, si hay alguna cuestión que necesiten preguntar. ¿Listo? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces empezamos con el punto número 4. El 4 se resuelve con la misma información, 4, 5 y 6. Lo resolvemos con la misma información. ¿Listo? Para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Entonces tenemos aquí módulo 1, 2, 3 y 4. Está el nombre de cada uno de los módulos, el primero fundamentación, segundo procesador de texto, tercero hoja de cálculo, cuarto presentación con diapositivas. La intensidad horaria de cada uno de ellos y el costo por hora de cada uno de esos módulos. ¿Listo? Entonces, la capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas de la misma dependencia. Entonces, tenemos el punto número 4 que dice, la empresa pagará 4.200.000 pesos por capacitar a los trabajadores de la dependencia insumos en el módulo 1. ¿Cuántos empleados tiene esta dependencia? ¿Qué creen ustedes que podamos hacer ahí? De pronto, si se les ocurre algo antes de que podamos enseñar las respuestas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Se debería hacer una división de los 4.200.000 por el precio, ¿no? Por el costo de la capacitación, de la hora que aparece allí. Sí. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. ¿Sí? Espera. ¿Te escucho? ¿No? Bueno, listo. Entonces, vamos a analizar primero los datos que pues yo recolecté que tienen que ver con el módulo 1 de fundamentación, la intensidad de horas y el costo de ese curso, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que observar en la tabla cuántas horas son por cada módulo y cuánto cuesta la hora. En este caso son 40 horas, por ende hay que multiplicar 40 por 35.000, que es el costo digamos que de la capacitación completa de todo el módulo, ¿cierto? Entonces dice que la empresa pagó 4.200.000 y entonces para eso nosotros, bueno, vamos a mirar a ver cuántos cursos, digamos, que se pudieron haber hecho, llamémoslo en ese sentido, teniendo en cuenta este costo que acabamos de encontrar. Entonces, para eso tenemos que dividir la cantidad de lo que pagó la empresa sobre la división del costo total de un solo curso, ¿sí? De un solo curso, que sería en este caso el de fundamentación. O sea, se podrían hacer 3 cursos con lo que la empresa canceló, ¿cierto?
Dice que cada curso admite entre 20 y 30 personas, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos, si se realizaron 3 cursos como tal, mínimo serían 3 que por 20, porque fueron 3 cursos, por 20 que serían 60 y como máximo 90, ¿cierto? Porque serían 3 cursos y la cantidad máxima de personas ahí en el curso que serían 30. Listo, entonces como se necesitan 3 cursos, debe haber más de 60 trabajadores y hasta 90 como máximo, no pueden haber más. Listo, entonces por ende la respuesta correcta es la C, que dice 61 y 90 trabajadores. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Continuamos. Listo, perfecto. Pregunta número 5. También recuerden que es con base a la misma información. Entonces ahora dice, si se les cobrara a los 50 trabajadores de la dependencia recursos humanos la capacitación del módulo 2 y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto debería pagar cada uno por esa capacitación? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Multiplicar, ¿sí? ¿Multiplicar qué? Las horas que tiene el módulo por el valor. Ok. ¿Alguien más? Sí, eso es lo segundo. Listo. Listo, perfecto. Entonces observemos. Tengo aquí los datos del módulo 2, que es lo que nos solicitaron. Son 30 horas. Recuerden que las 30 horas, la hora, perdón, a 30,000. Listo. Entonces el costo del curso total sería de 900,000. Entonces hay 50 trabajadores, como cada curso admite máximo 30, pues 50 es mayor que 30, ¿cierto? Por lo tanto, se necesitan como mínimo 2 cursos. 2 cursos. Por eso, pues ahora, como ya sabemos el costo total de un solo curso, que es 900,000, tenemos que utilizar mínimo 2. Entonces, pues costaría 1.800.000. ¿Sí? Si los 50 trabajadores pagan lo mismo, pues tenemos que dividir esa cantidad entre cada uno de ellos, que son 50, ¿cierto? El costo de los 2 cursos. Independientemente, aclaro allí, independientemente de que no todos llenen la capacidad del curso, ¿sí? Porque digamos que entre los 2 serían 60, pero como solo hay 50 trabajadores, pues se dividiría entre ellos y eso es un aproximado de 36,000 pesos por cada uno. Por tanto, la respuesta sería la B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Puede ser la ubicación que yo vivía. O está claro, o voy muy rápido, o ustedes me dirán. Ustedes me dirán si quizás hacemos un análisis un poco más profundo, no sé cómo lo vean. Yo creo que sí estaría un poquito mejor el análisis un poco profundo para si algunas personas nos confundimos. Creo que es lo que iba a decir Jeffer, pero se le dañó el micro. Listo, perfecto. Entonces, devolvámonos un poquito nuevamente al mismo ejercicio. ¿Listo? Aquí nos están diciendo que si se les cobrara a los 50 trabajadores de la dependencia de recursos humanos la capacitación del módulo 2 y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto debería pagar cada uno por esa capacitación? Me voy a devolver a la gráfica. Ustedes dicen que el 2, por eso yo puse allá el módulo 2, procesador de texto, cuesta 30,000 pesos por hora. Son 30 horas, ¿sí? Que es la intensidad del curso. Entonces, yo lo que hago para saber como tal el costo del curso es tomar 30 por 30 en este caso, ¿sí? Entonces, 3 por 3, 9 y agrego la cantidad de ceros que hay tanto en el 30 como en 30,000, ¿sí? Me daría 900,000. Y como nos están diciendo que máximo, miren aquí, máximo son 30 personas las que pueden asistir al curso y son 50, por ende yo requiero de 2 cursos, abrir 2 cursos para que todos puedan entrar a esa capacitación, ¿cierto? En ese sentido, como son 50, bueno, máximo, digamos que mínimo 20, máximo 50. Entonces está, máximo 30, perdón. Entonces está bien el rango para hablar de 2 cursos, ¿cierto? Como son 2 cursos, pues tengo que pagar la totalidad de los 2 cursos. Si cada uno cuesta 900, pues por 2 serían 1.800.000.
Y como solamente son 50 estudiantes, digámoslo así, o 50 personas, 50 trabajadores que van a tomar la capacitación, pues se divide el total de los dos cursos entre ellos. Y ahí obtenemos la respuesta que está allí, que sería la B. ¿Listo? ¿Hasta allí hay alguna pregunta adicional? Aquí está la respuesta. ¿Listo? Listo, perfecto. Continuemos. Vamos con el punto número 6. Tenemos entonces, dice, la empresa paga 900.000 por la capacitación de los 40 funcionarios de la dependencia de importaciones. De acuerdo con el valor pagado, ¿cuál de los siguientes módulos corresponde al tomado por la dependencia de importaciones? ¿Qué creen ustedes que haya que hacer? Creo que hay que dividir el monto pagado entre los funcionarios. Ok, pero hago una pregunta un poco más profunda para que lo analicen. ¿Y creen ustedes que esa cantidad de funcionarios nos alcanza en un solo curso? No. No, ¿cierto? Automáticamente podemos contestar que no. Entonces, dice que hay 40 funcionarios y se pagaron 900.000. Entonces, calculemos el costo de cada módulo. Observen, tenemos entonces módulo 1, 1.400.000. Módulo 2, 900.000. Módulo 3, 1.600.000. Y módulo 4, 450.000. Y ahí ya podemos dar una respuesta inmediata porque ya dijimos que le requerimos por lo menos de 2 cursos para que cubra la cantidad de trabajadores. Por ende, la única opción sería la respuesta D. ¿Está claro? La D, que sería el módulo número 4. ¿Listo, chicos? Entonces, como son 40 personas, se necesitan 2 cursos porque recordemos que el máximo eran 30 personas, ¿sí? Ahí pueden jugarnos algo en contra y es esta respuesta que está aquí. Muchos de ustedes se pueden estar yendo por esa opción, que es el módulo 2, y no es correcto, porque recuerden que hay que tener muy presente qué es lo que nos dice el enunciado, la tabla, bueno, lo que nos indican, y ahí fueron muy claros y muy precisos, que mínimo 20 personas, máximo 30, y ya 40 se excede al cupo, digámoslo así, del curso. Por ende, no lo podrían tomar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O está claro? No, muy bueno que explicases esto, porque por lo menos esa C yo había colocado la B. Entonces, muy bueno que Sí. hiciste esa aclaración. Sí, porque miren, me devuelvo nuevamente aquí a la tabla de la información y por eso es tan importante uno tener como esa información a la mano, porque aquí están diciendo claritico, la capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas de la dependencia. Y bueno, y ahí están diciendo que son 40 trabajadores de una misma dependencia, se pasa del límite de personas que pueden estar dentro del módulo. Entonces, ahí eso nos podía haber jugado en contra y es un error que generalmente se comete por falta de pronto de atención a datos muy pequeños, pero muy importantes. ¿Listo? Porque uno, como les digo, inmediatamente uno dice, pues si son 900.000 pesos, pues tuvieron que haber pagado el módulo 2, que es procesador de texto. Y no, porque ahí entre ese módulo no pueden ingresar todas las personas que están, digamos que propuestas dentro de esa dependencia. ¿Listo? Chicos, de pronto como un consejito, una herramienta, no sé cómo lo vean. Siempre cuando nos ponen ejercicios que son, digamos que de un mismo enunciado, que nos ponen 3 preguntas, 2 preguntas, a veces así, como en este caso, es muy importante que nosotros comprendamos completamente al derecho y al revés qué nos quiere decir el enunciado, independientemente de la pregunta, ¿sí? Porque generalmente cuando nosotros no tenemos claridad de ese ejercicio o de ese enunciado o del texto que nos están indicando allí, cometemos los errores en las 2 o 3 preguntas que hayan a partir de ese enunciado, ¿sí? Entonces, por eso es importante uno tener como claridad desde un inicio. Cuando no se comprende, volver a leer. Uno a veces a la primera no entiende, ¿sí?
Uno a veces comete el error de que leyó y no entendí, entonces voy a sacar datos importantes. ¿Cómo va uno a sacar datos importantes si uno no está comprendiendo el ejercicio? ¿Sí? No, o sea, es casi que imposible. Porque como les dije desde un principio, hay datos que realmente no sirven para absolutamente nada. Entonces no se pueden, digamos que, clasificar como datos importantes. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿O estamos claros? Bien, listo, perfecto. Vamos con el punto número 7, con la pregunta 7. Listo, entonces, dice, la figura muestra el portalápices de Eliezer. Él sabe que es posible colocar un caucho de 18 centímetros de perímetro. ¿Ustedes saben qué es el perímetro? Ahí ya encontré una palabra pues que se relaciona con las matemáticas, en este caso la geometría, y pues hay que tener claro qué es perímetro para poder entenderlo. Entonces les pregunto, ¿saben qué es perímetro? No. ¿Como Un el área? No, No, área y perímetro no es lo mismo. Ahí creo que quedamos un poco mal toditos. No, tranquilos que igual para eso estamos. Bueno, chicos, pónganle cuidado, les voy a hacer una explicación un poco breve de qué es perímetro y qué es área para que ustedes lo sepan diferenciar. ¿Listo? Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, los lotes, cuando lotean un sitio y dicen, es que este lote tiene un área de tanto, ¿cierto? Generalmente lo dan con las unidades al cuadrado, ¿sí? Como, digamos, metros al cuadrado, ¿no? Que tiene 90 metros al cuadrado, ¿sí? Eso quiere decir que es el espacio que está ocupando ese lote, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un lote de 7 por 14, de 7 de frente y de fondo 14, el área yo lo calculo multiplicando una longitud por la otra, ¿sí? El ancho por el largo, llamémoslo así. Entonces yo iría 7 por 14, entonces hago la multiplicación y lo que me dé, eso es el área, ¿sí? Que sería el espacio que está ocupando esa figura, en este caso que es un rectángulo, generalmente los lotes son rectángulos, siempre y cuando sean parejos por todas sus dimensiones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿listo? Pero cuando hablamos de, bueno, eso es con base al área, que es el espacio que ocupa la figura. Cuando nosotros hablamos de perímetro, ya no nos referimos al espacio que ocupa la figura. Por ejemplo, hablemos nuevamente del mismo lote, 7 por 14. Entonces yo digo, necesito calcular el perímetro de esta figura rectangular que es de 7 por 14 para poder saber cuánto se me va encercando el espacio. Encercando, o sea, encerrando, ¿sí? Entonces, básicamente yo necesito saber cuánto me mide todo el contorno de la figura. Y eso es perímetro, saber cuánto mide el contorno de una figura. ¿Y cómo se calcula? Sumando las longitudes de la figura, los lados. Entonces, si yo estoy hablando de un rectángulo de 7 por 14, pues yo sé que va a tener 7 acá, 7 atrás y de fondo 14 y 14 por un lado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 7, sí, como los bordes exactamente. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 7 por 2, 14 y 14 por 2, 28 y 28 más 14. Eso es el perímetro de esa figura de 7 por 14, ¿sí? Entonces miren que no es lo mismo hablar de perímetro y área. No sé si fui clara en la ejemplificación, pero bueno, ahí lo intenté para que lo tengan claro, de que no es lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos ya al ejercicio y estamos hablando de perímetro, nos estamos refiriendo al contorno de la boquilla, llamémosle así, o de la parte de abajo de esa figura cuadrada, porque se forma en esa caneca o bueno, en esa, como una figura cuadrada, ¿cierto? Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, si lo vemos visualmente, aquí el perímetro en este cuadrado de acá arriba que en el de abajo. ¿Sí? Porque se ve que la figura va como disminuyéndose, llamémoslo en ese sentido.
Entonces no va a ser lo mismo, ¿listo? Entonces miren que no es lo mismo área y perímetro, ¿listo? Para que lo tengan claro. ¿Preguntas hasta allí? Pues estamos bien. ¿Puedes describir otra vez lo que era el perímetro en cuanto a este ejercicio? A este ejercicio, sí, Ajá. claro que sí. Bueno, entonces ponle cuidado. Si tú observas esta figura, enfoquémonos un poco en la figura de arriba, que es un cuadrado, y en la base, que también sería un cuadrado. Como es una figura tridimensional, ¿cierto? De 3 dimensiones, nos vamos a enfocar únicamente en las bases. Así le llamamos a las, digamos, a las caras de este tipo de figuras, bases. La base de arriba y la base de abajo. Tanto la base de arriba como la de abajo son cuadradas, ¿sí? Son cuadriláteros. Sus caras también son cuadriláteros, pero no son cuadrados ni son rectangulares. Son como más como un trapecio. ¿Listo? Entonces, pero no nos vamos a fijar en eso. Nos vamos a fijar únicamente en la base de arriba y la base de abajo. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que acá dice caucho sin estirar en la base del portalápices, ¿sí? Y acá dice caucho estirado en la boca del portalápices. O sea, están tomando base de arriba y base de abajo. ¿Listo? La de arriba, pues si ustedes observan visualmente, es mucho más grande que la de abajo, ¿sí? Es mucho más grande. Por ende, el perímetro va a ser mayor arriba y menor abajo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que sería el contorno de sumar, digámoslo así, todo este alrededor, cuánto suma, y lo mismo en la parte de abajo, todo alrededor, cuánto suma. ¿Listo? Ahora sí. Listo, perfecto. Yo los veo allá chiquiticos, pero los veo. Porque como tengo el documento acá abierto, me toca estar aquí, allá, para saber si me están escuchando. Bueno, entonces ahora sí continuamos. Dice, la figura muestra el portalápices de Eliezer. Él sabe que es posible colocar un caucho de 18 centímetros de perímetro alrededor de la base sin estirarlo. O sea que el perímetro de la base es de 18 centímetros. ¿Ya? Hasta ahí debemos tener claro eso. Y de que no requieren estirar el caucho para poner el caucho ahí en esa base. ¿Listo? Pero a medida que sube el caucho por el portalápices, o sea, como que si él estuviera jugando a recogerlo hacia arriba y se va estirando, estirando, estirando hasta que llegue a la parte de arriba, este se estira hasta que en la boca del portalápices su perímetro es 24 centímetros. Si nosotros vemos que esto es un cuadrado, pues se supone que cada lado debe tener esto, la misma medida, ¿cierto? Cada lado debe medir lo mismo. Bueno, continuemos. El portalápices tiene base y boca cuadrada, lo que yo había ya dicho anteriormente, por lo cual Eliezer afirma, como los perímetros de la base y la boca del portalápices están en relación, cuando nosotros hablamos de una relación, es como, a ver, ¿cómo les explico? Como una proporción. En matemáticas le llamamos proporción. Entonces, esto nosotros lo leemos de la siguiente forma. Nosotros decimos, 18 es a 24, es una fracción, pero no se lee como fracción, ¿listo? Y la igualdad la leemos como 3 es a 4. Así se leen las proporciones, ¿listo? Entonces lo vuelvo a decir, 18 es a 24, como 3 es a 4. Voy a dar un ejemplo con base a este ejemplo. Supongamos que yo doy una proporción de una figura, digamos que rectangular. Entonces yo voy a decir que mi primer rectángulo mide 2 de alto y de ancho mide 6. Entonces para yo crear algo proporcional, yo voy a decir, por ejemplo, voy a tener otra figura que mide 4 de alto, pero va a medir 12 de ancho. Y eso es proporcional. Si yo digo, por ejemplo, espérenme a ver si acá puedo rayar. Es que yo casi no uso PDF, pero esto me queda como en pañales. Bueno, espérenme a ver si puedo abrir por acá un tablerito. En herramientas creo que puedes utilizar un
Aquí, en por acá. En todas las herramientas. Ah, sí, creo ok, que- listo. no. ¿Era con este? No. No, ese es de resaltar. No sé cuál entonces. No, no se puede. No, no se puede. Espérenme, yo voy a abrir un momentico esto. No, no sé, no deja. Profe, ¿por qué no utiliza la misma página que estaba utilizando el otro día? Sí, Donde por sí eso la voy rayó a y abrir. así. Sí, el tablero digital. Ah, lo bueno. voy a abrir. Sí, es que no lo abrí porque como pues tenía ya todo resuelto en el PDF, entonces yo dije no lo voy a abrir, pero hay cositas que sí requiero explicarles. Entonces voy a abrirlo y ya les proyecto, ¿listo? Permítanme un segundo. A ver. Está aquí pizarra. Crear pizarra nueva. Listo. Listo, les voy a proyectar mi pantalla. Me confirman, por favor, si la observan. En estos momentos se quedó congelada en el PDF. Ahora sí. Ya, ¿sí? ¿Sí la ven? Yo no veo. Sí, Sí, profe, ya. ya, listo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo que yo estaba diciendo es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, pero creo que aquí me permiten, sí, esto sí yo ya lo manejo un poquito mejor. Bueno, supongamos que yo tengo un rectángulo acá y tengo otro un poco más grande visualmente. ¿Listo? Entonces, lo que yo les estaba diciendo era, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo de 2 de alto por 6 de ancho. Dios mío, hoy estoy pero terrible yo con esta mano, con el mouse. Bueno, espérenme a ver. Y 6 de ancho. Entonces, yo voy a decir que este rectángulo va a tener aquí, pongámosle 4 y 12 de ancho. Entonces, yo puedo crear una proporción hablando de la siguiente forma. Yo voy a partir del primer rectángulo, yo voy a decir que como tengo una altura de 2, entonces 2 es a 6, que es el ancho, como 4, que es el otro alto, es a 12. Y resulta que las proporciones, como ustedes observan ahí en el igual, son igualdades. O sea, tiene que haber una equivalencia, ¿sí? Tiene que haber una equivalencia. Si yo hablo de equivalencia es que sea igual. Si yo digo 5 es igual a 10 sobre 2, tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, aquí debe haber una equivalencia y vamos a verificar si esto es real. Voy a hacerlo con otro color. Entonces, yo cuando voy a analizar una equivalencia, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir 2 por 12 y pongo el resultado acá. Entonces, ¿qué va a ser la equivalencia de esta fracción de la primera? 2 por 12, 24. Y en la segunda fracción, entonces yo voy a decir 6 por 4. Bueno, aquí lo voy a hacer así. 6 por 4, 12. 12, 24 también, perdón. 24. Por lo tanto, las equivalencias son iguales, o sea que esta proporción está bien. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok, voy entendiendo. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces me vuelvo ahorita sí al ejercicio. Profesora, una pregunta. ¿Y de ¿Sí? dónde sacó Eliezer el 3 y el 4? Ya vamos a realizarlo. Listo, nos devolvemos al ejercicio. Eso iba a preguntar, que dónde salió Eliezer con el 3-4. Bueno, entonces pónganle cuidado. Aquí dice, el portalápices tiene base y boca cuadrada, por lo cual Eliezer afirma como los perímetros de la base y la boca del portalápices están en relación de 18/24 y es igual a 3/4, que en este caso es como la proporción que les indicaba, el área de la base
debe ser también 3/4 partes del área de la boca, del portalápices. ¿Es verdadera esta afirmación? Entonces, ¿sí o no? Entonces, vamos a irnos de una vez al análisis de la respuesta. Tenemos que entonces, los perímetros son 18 de la base y de la boca 24, ¿cierto? La relación entre los perímetros es de 18/24 a 3/4. Listo. Como las figuras son cuadrados, bueno, ustedes me están preguntando que él cómo lo sacó. Pues se puede simplificar. Si yo digo, por ejemplo, en este caso puedo dividir por 6. Entonces yo digo sexta de 18, 3 y sexta de 24, pues 4. Y ahí ya no puedo hacer nada más. Por lo tanto, esto es equivalente, ¿sí? Por eso quizás él lo hizo, porque básicamente ahí la proporción es 3/4, ¿sí? Lo único que aquí es una fracción complicada, como si estuviera multiplicándose tanto el numerador como el denominador por 6. Por eso 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, ¿sí? Es la simplificación de esa fracción que representa la proporción de los perímetros de la figura. Para que entiendan, el 3 es como decir, me explico, es que ya va, no sé cómo explicarlo, pero Eliezer lo dividió 6 veces. Ujú. O sea, separó el 18 6 veces. O Por sea, eso ustedes pueden agarrar ahorita en su calculadora y pueden sumar 6 veces 3 y les va a dar 18. o A eso decir se quiere 6 por referir 3, él 18. también. Simplificó, profe. Sí, es que simplificó, por eso les dije que digamos que ese es 3/4. Esa era la palabra. Complicada la fracción en el sentido de los perímetros. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo se simplifica, profe? ¿Cómo se simplifica? Generalmente yo siempre les digo, piensen en qué tabla yo puedo encontrar al numerador y al denominador al mismo tiempo. ¿En qué tabla puedo encontrar al numerador y al denominador al mismo tiempo? Entonces yo pienso, pues fácil en la tabla del 2, ¿cierto? Porque si yo digo 2 por 9, 18 y sigo 2 por 12, 24. Y ahí están ambos números en la misma tabla. Y es correcto. O sea que yo podría simplificar por 2. ¿Listo? Si yo saco mitad, pues me quedaría 9 sobre 12, ¿cierto? Bueno, eso está bien. Ahora, analicemos nuevamente de los números iniciales, el numerador y el denominador. ¿En qué otra tabla yo puedo encontrar al 18 y al 24 al mismo tiempo? Entonces, muchos van a decir también en la tabla del 3, ¿cierto? Porque si yo digo 6 por 3, 18, y si yo digo 6 por 4, 24, Perdón, 3 por 8, 24, ¿cierto? En la tabla del 3. Resulta que las matemáticas son tan prácticas que cuando ustedes encuentran que dos números están tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3, eso quiere decir que van a estar en el producto de esas dos tablas. O sea, yo voy a decir la tabla del 2 por la tabla del 3. 2 por 3, 6. O sea que también los voy a encontrar en la tabla del 6. Entonces yo puedo simplificar un poco más rápido ya por 6. Entonces yo pienso, un número multiplicado por 6 que me dé 18, 3. Y ahí está el 3. Y ahora pienso con el 24. Un número multiplicado por 6 que me dé 24, 4. ¿Cierto? 4 por 6, 24. Ahí está. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿De dónde salió el 6? Lo acabé de explicar. ¿Cómo así? Que el 6 es para simplificar. O sea, lo que acaba de explicar es para simplificar. Sí, O sea, para que el número grande se vuelva chiquito. Resumen. Número grande a chiquito. Y recuerden que creo que en la primera clase se los expliqué sobre simplificación. Recuerden que para simplificar fracciones tenemos que dividir tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Yo no puedo decir, es que arriba quiero dividir por 2 y abajo por 3. No, porque van a alterar el valor de la fracción.
siempre se debe dividir por el mismo número. ¿Listo? Por el mismo. Entonces, lo que estaba explicando, cuando nosotros vamos a simplificar cualquier fracción, nosotros simplemente observamos qué número hay en el numerador y qué número hay en el denominador, ¿sí? Y buscamos en qué tabla podemos encontrar esos dos números al mismo tiempo, ¿sí? Que era lo que estaba explicando inicialmente, tanto al 18 como al 24. ¿En qué tabla? Entonces, ya lo habíamos dicho anteriormente, la tabla del 2, pero también en la del 3. Entonces, cuando pasa eso, yo también puedo decir, pues lo voy a encontrar en el producto de esas dos tablas, que sería 2 por 3, 6. O sea que también van a estar en la tabla del 6. ¿Sí? Ya, entonces, ya al yo tener esa, digamos que esa comprensión, pues divido entre 6. O si no quiero dividir, pues entonces busco una multiplicación mentalmente. Entonces digo, como ya sé que están en la tabla del 6, entonces, ¿qué número al multiplicarse por 6 me da 18? En este caso, el 3. Entonces, por eso ahí está directico el 3. ¿Listo? Y luego me voy para el denominador. Entonces, pienso lo mismo. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 24? Es 4. Ahí está. Y ya luego vuelvo y analizo los resultados que obtuve, 3 y 4. ¿Será que al 3 y al 4 los puedo encontrar en la misma tabla? Pues sí, ¿Sí? ¿En cuál? en la del 1. Sí, es correcto, pero dividir por 1 es el mismo resultado. Si tú divides por 1, 3 dividido 1, 3. 4 dividido 1, 4. No va a haber cambio. Entonces, digamos que la única que no vale es la del 1. Aparte de la del 1, ¿en alguna otra tabla puedes encontrar el 3 y el 4? Por allá está Jenire ya dándole la respuesta. No, no se puede, chicos. No hay otra tabla donde el 4 al mismo tiempo. Entonces, cuando ya no están juntos en la misma tabla, ya no se puede hacer nada más. Y lo que hacemos es decir que acabamos de obtener una fracción irreducible. Así se llama. ¿Listo? Fracción irreducible. Ahí ya no se puede simplificar más. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora sí. Entonces es correcto el Con base statement. a los perímetros, digamos que sí. ¿Sí? Digamos que sí es correcto. Okay. Sin embargo, bueno, vamos a analizarlo. Listo, continuamos. Entonces, dice, como las figuras son cuadrados, entonces el lado de la base, digamos en este caso lo que yo les decía, los 4 lados tienen que ser iguales, pues entonces yo divido cada número por 4. Tienen el primer cuadrado, que sería el de la base, cada lado sería de 4,5, ¿sí? Y en el de la boca serían de 6. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, que usted dividió. Sí, ya entendí, ya voy. Sí, porque es que son 4 lados iguales. 4 lados iguales. Cada cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces yo lo calculo según el perímetro de cada uno de esos cuadrados. El de la base medía 18 y el de la boca medía 24. O sea que para yo poder saber cuánto mide el lado, pues lo divido entre 4 porque tienen que ser 4 lados iguales. ¿Sí? Entonces por eso digo 18 dividido 4, 4,5 y 24 dividido 4, 6. ¿Hasta ahí estamos bien? Okay. ¿Sí? Ahora vamos a analizar es el espacio que ocupa cada cuadrado, o sea, el área. Ahora sí vamos a calcular el área. Resulta que el área de cualquier cuadrado, chicos, de cualquiera, siempre va a ser el lado al cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo un cuadrado del lado 5, el área va a ser 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado del lado 3, entonces su área va a ser 9, porque 3 por 3, 9. O sea, se multiplica 2 veces el valor del lado. Y como los 4 lados son iguales, entonces solamente multiplicamos 2 veces el lado. 3 por 3, ¿listo? O digamos, si es 5, entonces 5 por 5. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el área de las bases. Entonces, el área de los cuadrados. El área de la base, como era 4,5, 4,5, elevado al cuadrado me da
20,25. Les voy a decir a ustedes cómo se multiplican los números decimales, ya que estamos en esta partecita. Porque quizás cada uno de ustedes dirá, profe, pero es que claro, con calculadora uno lo saca rápido, 4,5 por 4,5 y sale. Pero muchas veces no lo sabemos hacer. Entonces les voy a compartir la pantalla del tablerito nuevamente para explicarles rápidamente cómo se multiplican los números decimales. ¿Listo? Listo, entonces yo tengo 4,5. ¿Sí están observando mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Sí. Por Parece ser correcto. 4,5. ¿Listo? Generalmente uno asume que esas comas no están y se multiplica como números naturales común y corriente. Entonces yo empiezo de derecha a izquierda y digo 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 4, 22, 22. Ya multipliqué por la primera cifra. ¿Listo? Ahora voy por la segunda cifra, que es 4. Les digo 4 por 5, 20. Recuerden que cuando es una multiplicación por dos cifras, se deja un espacio en la primera cifra de acá del resultado. Entonces me dio 20, pongo el 0 y llevo 2. 4 por 4, 16 y 2, 18. Y siempre tener en cuenta que uno tiene que ubicar los números bien debajo de cada número. ¿Listo? Y ahora vamos a realizar una suma. Entonces yo digo 5, 2, se suma de normal. ¿Sí ven que yo estoy multiplicando normal? 2 y 8, 10. Va una y una, 2. ¿Listo? Ahora, profe, ¿cómo se ubican las comas? O bueno, ¿por qué esas comas ahí? Resulta que en los números decimales observamos la cantidad de decimales que tiene cada número. En este caso, entonces yo digo, pues 4,5 tiene un solo decimal después de la coma, que es el 5, tiene 1. Y el otro también, o sea, en total son 2 decimales. Tengo que contarlos para ambos números. Listo, son 2. Como son 2, entonces yo me paro en el último número, en el último dígito, que es 5, y voy a contar 2 espacios a la izquierda para poder ubicar la coma. Entonces yo cuento 1 y 2. Y ahí ubico la coma. ¿Estamos claros? Súper. ¿Listo? Y así con cualquier otro decimal, chicos. Así con cualquier otro decimal. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso... Es igual. Dime. Y si tienen más decimales después de la coma, es igual. Si, por ejemplo, uno de los dos tiene 3 decimales y el otro tiene 2, pues se suman. 3 y 2, 5 y se corre 5 espacios a la izquierda. O si, por ejemplo, multiplican un decimal por un natural, entonces solamente se cuentan los números decimales del número decimal, valga la redundancia. Y se corre la coma a la izquierda esa cantidad de lugares. Y ya. Ok. Listo. ¿Listo? ¿Ahí estamos claros? Listo, perfecto. Permítanme, yo les comparto. Ay, ¿qué pasó? Cerré esto. Ah, no, ahí está. Listo. Ay, ¿por qué? Espérenme a ver y les voy a compartir ahora sí la... nuevamente. Bueno, ahí estamos. Entonces, tenemos que entonces, el área de la base de la pequeña, digámoslo así, de la boca, de la base, perdón, de la base de abajo, 20,25. Ya vieron. Y ahorita el área de la boca sería 6 al cuadrado, entre 6 por 6, 36. La relación entre las áreas, haciendo la misma del ejemplo del perímetro, sería 20,25, que es el área del cuadrado pequeño, sobre 36, que es el área del cuadrado grande. Él dice que eso es igual a 3/4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un área. Sí, porque recuerden que dijeron que la relación era de 3/4. Eso me da 9/16. Entonces, no es 3/4. ¿Sí se dan cuenta? No es 3/4. No, 9/16. No es lo mismo. ¿Sí? Porque ahí él aclaraba devolvámonos un poquito, ahí él aclaraba en el enunciado que el área de la boca debe ser también 3/4 partes del área de la boca del portalápice. Es verdadera esta afirmación. Entonces, Ya, Fabio, tú no lo partiste, tú partió. no.
¿sí? No, porque No mira, está hecha esa relación. No se escucha. Hay que buscar cuál es la opción correcta. Entonces, por lo tanto, Eliezer en este caso, pues está equivocado. La opción más viable, chicos, sería la C, porque es la más completa. Devolvámonos acá las opciones de las que dicen que no. La A dice no, porque la medición se realiza con el mismo caucho y por tanto las áreas de la base y la boca deben ser iguales. Eso es completamente errado, porque es que cuando nosotros hablamos de área, es el espacio que ocupa una figura. Y si yo estoy hablando de una figura que tiene perímetro distinto a otra, quiere decir que una es más grande que la otra, si son cuadradas, ¿sí? Entonces no puedo decir lo mismo que es que el cuadrado grande ocupa el mismo espacio que el cuadrado pequeño, porque no tiene sentido, ¿cierto? Por lo tanto, esa respuesta, digámoslo así, que es muy descabellada, ¿sí? Entonces ahí la opción más correcta es la C. No, porque la relación obtenida se cumple para las longitudes de los lados, pero al calcular las áreas, la razón obtenida se eleva al cuadrado, porque es un área. Recuerden que el área, pues siempre cuando es de 2 dimensiones es cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Bien, ¿Bien bien. o no tan bien? ¿Sí? Bien. ¿Bien? Listo. Yo creo que cerramos con un último ejercicio ya para terminar. No sé si Jenire consideres que esté bien. ¿Sí? Yo creería que un último ejercicio, pues igual faltan 2 minuticos, pero se han dado cuenta que yo ni el tiempo miro. A veces nos echamos hasta media hora más. Pero no importa. Lo importante es que ustedes aprendan. Bueno, vamos con el punto número 8. El 8 dice, un grupo de montañistas sabe que cada vez que aumenta la altitud en 100 metros, la temperatura disminuye en 1 grado centígrado. Si el grupo se encuentra a una altitud de 1000 metros, donde la temperatura es de 20 grados centígrados, ¿cuál de las siguientes expresiones les permite determinar la temperatura que habrá cuando se encuentran a 4000 metros de altitud? Entonces, la A, la B, la C o la D. Bueno, entonces, primero, saquemos datos importantes. Bueno, antes de empezar, aquí hay que tener presente que hay una relación inversa, llamémosle así, magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque entre más alto sea, la temperatura va bajando. No es que sea más alto y la temperatura va subiendo también, no. Lo contrario, mientras la una sube, la otra baja, ¿listo? Por lo tanto, son magnitudes proporcionalmente inversas, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, claro. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí continuamos. Entonces, dice, se sabe que cada 100 metros que aumenta la altitud, la temperatura disminuye 1 grado. O sea, si yo hablo entonces de, por ejemplo, de 200 metros, va a disminuir 2 grados. Si hablo de 300 metros, va a disminuir 3 grados y así sucesivamente. A 1000 metros la temperatura es 20 grados centígrados. Entonces, la variación allí sería de la altitud sobre 100, pero en este caso sería negativo. ¿Listo? Porque va disminuyendo. Entonces, porque cada 100 metros resta 1 grado, por eso lo puse negativo. ¿No? La única opción que maneja, bueno, las únicas opciones que manejan esa hipótesis en este sentido son la B y la C, porque si hablamos solamente de la A y la D, al calcular la temperatura siempre nos van a dar temperaturas positivas y no puede ser posible porque en un caso en que estemos bien altos, tienen que haber temperaturas bajo cero, pero esas dos opciones no las están teniendo en cuenta. Por ende, pues nosotros tampoco debemos tenerlas en cuenta dentro de nuestras opciones de respuesta. Para eso yo solamente veo como opción la B y la C. ¿Listo? Porque tanto la A como la D, lo que estaba diciendo anteriormente, es para que nos den temperaturas completamente positivas. Y no, acá no nos están diciendo solamente las temperaturas que estén de 0 para arriba, no.
Las bajo cero también se pueden tomar, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, por eso yo hablo de una temperatura que pueda ser negativa, ¿listo? Entonces, probamos. Ahí podemos nosotros probar las opciones. En ese caso, yo probé la opción C. Tenemos que la temperatura es igual a menos la altitud sobre 100 más 30. Entonces, verificamos con el dato que conocemos. Que recuerden que acá nos están diciendo, me devuelvo un poquito, que a 1000 metros la temperatura debe ser de 20 grados. Entonces, si yo pruebo esa fórmula, me tiene que dar 20. Entonces, probemos. Yo digo 1000 sobre 100, porque es la altitud sobre 100, más 30. Entonces, aquí podemos cancelar dos ceros, nos quedaría 10 sobre 1, y aquí nos quedaría menos 10, porque recuerden que hay un negativo. Entonces, si yo digo menos 10 más 30, es lo mismo que decir si lo invierto. 30 menos 10, porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, sería 30 menos 10, 20 grados. Y ahí funciona, ¿sí? Entonces, si yo pruebo con otra, por ejemplo, con 4000 metros, entonces va a ser lo que estaba diciendo ahorita. Si lo hubiese hecho con las otras fórmulas, no hubiera obtenido un resultado de temperaturas bajo cero. En este caso me da menos 10 grados centígrados. O sea que esta expresión es correcta, ¿listo? Por lo tanto, la opción o la respuesta correcta es la C. ¿Está claro, chicos? Sí, yo hice ese ejercicio, pero no tomé en cuenta que era negativo y me dio... Sí, hay que tenerlo en cuenta porque recuerden que las temperaturas pueden dar bajo cero o sobre cero, ¿sí? No puede uno, digamos que, cerrarse en que solamente den del cero para arriba, no. Una temperatura, por ejemplo, por allá en una montaña bien alta son temperaturas bajo cero. Lo que quiere decir en matemáticas que es negativo. Cuando nosotros hablamos de bajo cero en temperaturas es negativo. Cuando hablamos, por ejemplo, de profundidades de mar, de todo eso, son cantidades negativas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, solo quería confirmar, o sea, cuando hay un número negativo que se está sumando a uno positivo, se vuelve resta. Sí, es una resta. Yo les decía, por ejemplo, la vez pasada, si tú tienes, por ejemplo, menos 3 más 5, entonces piénsalo como una deuda. Debo 3, pero tengo 5, pago 3 y me quedan 2. Al decir me quedan es positivo. ¿Listo? Al decir me quedan es positivo. Pero si yo tengo, por ejemplo, menos 5 más 2, entonces yo digo, debo 5, pero tengo 2. Entonces pago 2, pero no voy a pagar la totalidad. O sea, quedo debiendo 3. Al decir quedo debiendo, es negativa la cantidad que me va a dar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta allí o está claro? ¿Listo? Perfecto. Listo, mis chicos. Eso sería todo por hoy. Yanire, muchas gracias a todos. Gracias por la participación. Dios los bendiga. Me alegra mucho verlos. De verdad que me gustan mucho las clases que sean así bien dinámicas, que participen. Qué rico que se interesen por hacer las cosas. Miren que no es tan difícil. Si ustedes se han dado cuenta, uno ve la resolución de esos problemas fácil, pero es porque uno trata de tener una buena comprensión lectora, ¿sí? Y siempre péguense de lo que dice el enunciado. Y como les dije desde el primer día, o sea, involúcrense en el problema, imagínense que son ustedes los que están ahí resolviéndolo, para que pueda ser quizás un poco más fácil para ustedes la resolución, ¿listo? Bueno, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por la participación esta noche. Gracias, Yanire, por el espacio. Bueno, buenas noches, muchachos. Muchas gracias por participar, por esta clase. Muy buena la clase, profesora Catalina. Excelente. Gracias. Queda de tarea revisar, por favor, la página de YouTube. Vamos a ver entonces los videos que tiene la profesora Catalina ahí. Usemos los cuadernillos que ya tenemos por correo y sé que vamos a entender un poco más sobre esto. Sí, a practicar todo para que logremos tener una mejor puntuación en matemáticas. Yule, tranquila que estudiando lo vas a lograr. Sí, se puede. Una cara de preocupación. No, practica. Ve los videos, lo vas a ver. Ánimo. Okay. No, es que en Tebame me enredo más. No, ve los videos, vas avanzando, vas a ir viendo, ¿sí?
En esos raticos libres, ya acostada en la cama, viéndolos un ratico en las noches, ¿sí? Dedíquenle 1 hora todos los días y yo estoy segura que a finales de julio van a tener más claridad en las materias. Entonces, bueno, feliz noche para todos, agradecidos por haber asistido a la clase. Feliz noche, amor. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chicos, feliz noche, mil Que gracias. estén muy bien, bendiciones. Gracias, feliz noche. Chao.